Hola muchachos, muy buenos días. Qué gusto me da saludarlos a todos en este momento. Por fin llegamos al jueves, por fin estamos finalizando nuestra primera semana de clases y bueno, pues estoy muy contento, la verdad, de poder tener este avance, tener pues estos resultados donde estoy viendo que un buen grupo, son tranquilos, son responsables con sus actividades, saben el hecho de ser responsable con nuestro tiempo, nuestras actividades, nuestros recursos, es una forma de mostrar que hemos alcanzado la madurez. Cuando ustedes tienen esta característica, estén orgullosos porque ya están aumentando en esa cuestión. Y creo que es algo que todos nos toca trabajar durante la universidad, nos prepara para que cuando llegamos al mundo laboral ya traemos una base, ya traemos una forma de ver y hacer las cosas. Y qué bueno que ustedes así sean, que sean alumnos responsables y que hayan alcanzado pues esa madurez. La verdad estoy muy contento de estar trabajando con este grupo y espero que continuemos de esta manera, que podamos vernos en otras asignaturas. Como les dije en un principio, esta materia tiene secuencia y habrá un habilidades del pensamiento 2. Entonces espero que podamos de repente por ahí encontrarnos con otras clases. Vamos a ver lo que es la visión transdisciplinaria y disciplinaria. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en las últimas sesiones? Bueno, empezamos a hablar de que para entender lo que son las habilidades del pensamiento en general, necesitamos comprender cuáles son las bases, conocerlas, identificarlas y asociarlas con nuestra carrera, con nuestras actividades. Entonces, estuvimos estudiando lo que son las habilidades básicas del pensamiento, como la observación, comparación, el hecho de relacionar, y de una manera u otra llegamos a elaborar un cuadro comparativo con el cual se supone que plasmamos cuáles son las habilidades básicas del pensamiento y cuáles son sus características. Pero a partir de aquí vamos a empezar a estudiar también las habilidades en general del pensamiento desde una perspectiva más general. Vemos que las habilidades del pensamiento, las habilidades básicas, cuando son concebidas y usadas desde una perspectiva disciplinar, adquieren un significado diferente a verlas de manera transdisciplinar. Y vamos a dedicar mucho de este día, de esta sesión, lo que es disciplinar de transdisciplinar. Vamos a ver. Esto es así porque las disciplinas emplean las habilidades básicas del pensamiento como una base para los experimentos o modelaciones de la teoría, transformándose en habilidades analíticas o también habilidades críticas de pensamiento. Por ello, si se habla de observación científica, se entiende algo más preciso que decir simplemente observación. Y es que recuerden que con el método científico nosotros vamos a tratar de pues dar un resultado, una conclusión, si algo es verdad o es mentira. Entonces, pues juega un papel muy importante el tomar en cuenta las habilidades del pensamiento en el determinar si algo es veraz o falaz, porque ya traemos un procesamiento mental, todo viene a partir de una actividad neuronal que hay en nuestra mente y aunque no podemos verla, sucede muchas veces de manera inconsciente, pero si nosotros logramos ser conscientes y tener cuidado en el desarrollo de nuestra vida y nuestras actividades, podemos también con nuestras habilidades básicas del pensamiento comprender el mundo desde una perspectiva universal. La visión transdisciplinaria abarca los datos, la información y los saberes que podríamos decir adquirimos sin prejuzgarlos desde métodos y criterios metodológicos para el desarrollo de la visión disciplinar. De hecho, la visión transdisciplinar incluye a la visión disciplinar, pero la visión disciplinar no incluye a la visión transdisciplinar. Lo que estamos diciendo es que una de estas visiones es más subjetiva y la otra es mucho más objetiva y más completa. Por decirlo así, la visión disciplinar establece qué es o no
conocimiento en el sentido fuerte del término, que se queda en el nivel hipotético, que puede aceptarse como creencia coherente o razonablemente admisible, y resultan ser solo información relevante, irrelevante o simplemente un mero dato. La historia de las disciplinas, sean ciencias o no, revela lo anterior. Bueno, pues recuerden que la epistemología es el estudio del conocimiento. Entonces aquí con la visión disciplinaria y transdisciplinaria también estamos haciendo un acto que va con eso, o sea, nosotros estamos conociendo, estamos identificando si algo, si una hipótesis es real. Una hipótesis, muchachos, es una confusión, es una forma en la cual nosotros damos una conclusión acerca de algo, presentamos un tema, si nosotros consideramos que algo es real. Una hipótesis es una conjetura que se forman para tratar de responder a una pregunta de investigación, para construir un modelo. La conjetura se hace sobre una base documentada. Entonces el modelo es válido para ese conjunto de hipótesis. Y el modelo pues es una representación de la realidad, ya sea mediante conceptos, símbolos o también puede ser mediante relaciones matemáticas. Entonces nos estamos dando cuenta que los procesos mentales pues sí tienen mucho que ver en si algo es verdadero o si algo es mentira, porque ya traemos nosotros una identificación, ya sabemos darnos cuenta por medio de los sentidos, por medio de las habilidades básicas, podemos también percibir qué tan cierto es algún planteamiento, alguna hipótesis. Y bueno, escucharemos también por ahí el término pragmático. Estén atentos y ahorita les comento qué es. La visión disciplinaria produce un sesgo de información al tener un objeto de estudio y por tanto resulta ser un sesgo del conocimiento que podemos tener sobre la realidad. La visión trans, en cambio, disminuye el sesgo o sesgos disciplinares al incluir todo aquello que las disciplinas dejan fuera. ¿Cuáles son las cosas, verdad, que se van a considerar aquí? Que lo dejan fuera de sus abstracciones, de lo que consideran pertinente dados sus intereses, de lo que sus métodos logran hacer, por ejemplo, probar, demostrar, de lo que sus criterios metodológicos permiten que sea asequible a la observación y adquisición de datos, información relevante o un conocimiento disciplinar. Pragmático es aquello que se refiere a la práctica, la ejecución o realización de acciones y no a la teoría o especulación. También es pensar o actuar dando prioridad o mucha importancia a las consideraciones prácticas. Entonces, aquí el pragmatismo sí lo podríamos incluir en lo que es las habilidades del pensamiento, porque hay un momento en el cual se llevan a cabo, pero la verdad, la base de esto es un proceso mental, es la metacognición, recuérdenlo. Y aquí vemos una imagen donde se nos muestra como que un círculo. Este es un espectro con el cual vamos a ir asociando algunas cuestiones de las habilidades del pensamiento. Las habilidades básicas son procesos inobservables, reflejan que la gente está pensando en el sentido de estar procesando información. Nuestro cerebro está diseñado para actuar de manera inteligente, desde la adquisición de los datos hasta la organización de ellos, y es lo que hemos visto, o sea, eso se hace. Nosotros le damos un nivel de importancia a cualquier cosa, la observamos, creamos una representación mental en base a un esquema y empezamos a clasificarlos de acuerdo a sus características. Entonces sí, pues sí es cierto, o sea, no vemos el proceso, pero todo sucede en nuestra mente y es algo muy rápido, que a veces se toma minutos o hasta segundos. La transformación de la información en flujo para la vida cotidiana es la materia primaria de las habilidades básicas del pensamiento. Una meta secundaria de estas es que dicho flujo se transforme con ayuda de las habilidades, ¿verdad? También aplicadas en un flujo de conocimientos útil para los intereses o también las habilidades analíticas. Esto sería las cuestiones disciplinarias, manejar un objeto específico de estudio y conocimiento, ser ingeniero agrónomo, ser biólogo marino, entre otras cosas. Los casos de estudios multi e interdisciplinarios
quedan aquí incluidos. Y en el caso de lo que es transdisciplinario, manejo de situaciones transpersonales, como ser agente individual social, congruente, o ser un agente individual cósmico o espiritual. Va más enfocado a una percepción filosófica, a un estudio filosófico, porque estamos tratando de ver el mundo de forma universal. Yo creo que aquí entra lo que es el pragmatismo, muchachos. La selección de datos y el origen de la información, la función primaria de las habilidades básicas del pensamiento de primer y segundo nivel, son procesos automáticos y dirigidos de la información desde el dato hasta la información clasificada. Los sentidos han evolucionado de manera tal que ya sea por separado o actuando de manera conjunta, son los medios para adquisición de datos. Por sí solo dichos datos podrían verse como inconexos, aislados, discontinuos, dispersos, como si fueran un montón de objetos diversos sin conexiones entre sí. Los datos de la visión y la audición o de cualquier otro sentido pueden verse como claros ejemplos de objetos sin relación alguna. Y es que fíjense que estos sentidos van a intervenir al momento de llevar a cabo las habilidades básicas del pensamiento, porque si bien son un proceso que sucede en nuestra mente, no lo vemos y tiene esa cuestión, ¿no? Que, o sea, por sí solo está trabajando, como algunas cosas que hace nuestro cuerpo, pero sí tiene esta cuestión, chicos, que dependiendo del nivel de importancia o dependiendo también de los sentidos que nosotros tenemos, va a ser procesada la información o un suceso. Fíjense que estaba escuchando una entrevista que le hacían a una chica y le preguntaban sobre un accidente que había tenido, fue aquí en la ciudad. Y resulta que esta chica pues empieza a contar el suceso. Y es tan importante, o sea, me di cuenta de cómo influyen las habilidades del pensamiento, porque le dicen, a ver, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Cómo fue el momento del choque? Y le decían, o sea, describe el momento exacto. Y ya ella empezaba como que a describirlo. De repente se veía que batallaba para poder ordenar sus ideas, pero yo creo que aquí entra mucho eso, muchachos, que ustedes puedan ordenar sus ideas, su percepción de las cosas y en base a ello, entonces sí, puedan externar lo que está pasando en su mente. Si bien no estamos exentos de un trauma o de pronto alguna secuela de un accidente o cualquier situación, pero las habilidades son importantes porque nos ayudan a superar esto y plantear la realidad, a plantear las cosas que vivimos. Es como si yo les pregunto, y de hecho lo hicimos en un ejercicio, ¿cuál fue tu momento más desagradable? O sea, la intención no es llevarte a un estado donde te sientas incómodo, te sientas triste, pero sí es que de manera nosotros, pues más cualitativa, podamos llegar a una conclusión. Los datos de los sentidos o la sense data, que también es un criterio, un concepto que vamos a manejar, cómo serían los colores, los sonidos, pueden obtenerse sin atención por parte de la gente. Simplemente observamos X en el sentido de ver, tocar, oler, oír. Al percibir los estímulos, generándose así la sense data correspondientes al sentido afectado. Por ello, sin tener que afirmar que hay algo, como el color o el sonido, es razonable aceptar que un agente tiene el dato sensorial del color o del sonido, por ejemplo, sí y solo sí del entorno inmediato, sus sentidos humanos así se lo reportan. Lo mismo ocurre con unos datos sensoriales que tienen que ver con el tacto, el gusto, olfato e incluso los datos espaciales también de su ubicación. Esto nos indica, no vayan a pensar que en la luna, no, los datos espaciales son el lugar donde pasaron las cosas, como la chica que les digo que entrevistaron, le decían a ver dónde fue, y ella decía, no, pues fue en tal calle, pero ¿dónde exactamente fue? Y dice, no, pues entre tal y tal calle, frente a tal local, está tal semáforo, o sea, empieza a dar datos, y eso es lo importante, chicos, porque eso es lo que nos va a ayudar también a poder nosotros recrear algún suceso. Si ustedes ya están investigando lo del caso de Madeleine, se dieron cuenta que, bueno, se han dicho muchas cosas
Y lo importante aquí es que puedan ordenar las ideas y plantear cuál fue la verdadera razón del secuestro. Y me llama mucho la atención, más que la controversia de los hermanos Podesta, el hecho de que pudieron reconstruir esas imágenes, ¿no? Donde presentan a los posibles secuestradores, porque fue todo hablado. Sí se hizo en base a algoritmos en computadora, pero todo fue hablado, todo fue de palabra, o sea, se dieron las señas de cómo se veían, se vieron los videos de seguridad del hotel y en base a ellos se llegó a formar esas personas, esos personajes que ustedes ven ahí en los bocetos. Y bueno, pues las personas que se dice que son más parecidas son los hermanos Podesta. Vemos que el agente, sin proponérselo, es capaz de adquirir datos sensoriales. Son acumulados de manera natural y automática en áreas del cerebro. Permiten al sentido inteligente, mediante una red neuronal, la adaptación al medio. Los casos de alucinación son a veces indiscernibles en este nivel, porque es la percepción individual. Llamamos observación basada en los sentidos a la habilidad básica del pensamiento de primer nivel, donde la atención no es condición necesaria. Le corresponden a esta observación los primeros niveles de otras habilidades básicas, como la descripción, generalmente ostensiva o mediante alguna palabra o gesto, relaciones de ensayo, la semejanza, falsa causa, etcétera, que la gente hace entre sus data, o sea, lo sensorial. Agrupaciones preliminares para asociar tales datos como el color, el tamaño, la forma, la pertenencia. Es de notar que la experiencia de agrupar mediante clases es posterior a este nivel de habilidades básicas de pensamiento. Y aquí vemos que se nos menciona algunas como la descripción, relación, agrupación basada en los sentidos. El dato sensorial se produce por el procesamiento automático de cada sentido al entrar en contacto con el estímulo relevante. El sentido reacciona ante el estímulo que le es propio. La habilidad para adquirir estos datos son parte del desarrollo humano natural, casi automático. En la relación con el entorno o medio de estimulación es medible en casos de aprendizaje lento, más rápido, basados en la estadística de los casos normales. Los estudiosos de los sentidos son capaces de identificar alguna anomalía en la adquisición de estos datos. La observación sensorial es un campo de estudio especializado. Y bueno, chicos, es realmente muy importante esto, porque el hecho de observar con los sentidos nos ayuda a crear también una imagen. El aroma de una persona nos puede dar mucho. El hecho de sentir algo, o sea, si tú empiezas también a describir qué sentiste, cómo te sentiste, es algo que ayuda a recrear un suceso. Y no tengan miedo ustedes de en las actividades de explayarse, el expresar las cosas tal y como ustedes las han vivido o las perciben, porque cuando generalizamos no permitimos crear ese espectro o esa identificación. La intención es que sea la misma forma en la cual tú lo viste, lo puede ver la persona que te está leyendo o que está escuchando tu conclusión. Y por eso es muy importante que ustedes se vuelvan más precisos, más descriptivos, más analíticos en cuestión de sus habilidades. Dice, el desarrollo de la observación sensorial depende de la estimulación adecuada de las habilidades básicas de pensamiento de primer nivel, la madurez ante el agente psicobiológico. Manifiesten su adaptación al entorno inmediato y mediato. Dice, al menos el desarrollo en las primeras 4 etapas: sobrevivencia, nutrición, identidad emocional e identidad verbal. La intervención de los aprendizajes previos como factor endógenos del agente propicia una selección de datos del entorno con base en intereses primarios como son la sobrevivencia y el placer producido en sentidos por ciertos objetos o situaciones. Recuerden que los sentidos, aquí estamos hablando de una observación sensorial con atención, entonces pues va a jugar un papel muy importante el grado de importancia. Recuerden que la importancia que le demos a las cosas va a influir muchísimo. Y bueno, jóvenes, pues así vamos a finalizar esta clase.
Espero que les haya gustado, que hayan entendido y a partir de aquí vamos a ver las habilidades del pensamiento ya en general.